Buenos días a todos. Gracias por acudir a una nueva convocatoria del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. Gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, que luego presentaré, y también, por supuesto, a los socios del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad en la categoría de preferente, como son Altech, Spain, Banco Sabadell, Eurosemilla, Eurosemillas, Foro Interalimentario y John Deere, y en la categoría de socio a ADESA, Auren, Cajamar, Capsa, Cetarsa, Consum, Cobap, Encesa, Floret, Ispatec y más de Interolio, Mercadona, Nanta, Seresco, Tecnovit y Tepro. Gracias a todos por vuestra colaboración, porque sin ella pues no sería posible desarrollar este tipo de encuentros. Desde el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad estamos preocupados por lo que es el sistema alimentario y en concreto por el abastecimiento de las cadenas de producción, puesto que desde la crisis o la pandemia del COVID se han producido en estos años, ya esta mañana lo pensaba, hace 3 años de 2020 ya, ¿no? Pero en estos años y con los avatares que luego se han producido, pues yo creo que el ajuste de la cadena pues no se ha conseguido hacer en su totalidad. Y pues bueno, entre eso y todo lo que es los movimientos geopolíticos que se están produciendo a nivel internacional, pues generan, pues en determinados casos, pues inestabilidades en el abastecimiento que pueden perjudicar la producción de alimentos en distintas partes del mundo. Y como lo está generando también, por ejemplo, el tema de la guerra, lo que ocurre en un sitio pues influye en prácticamente, en este caso, en todo el mundo. Bueno, pues por este motivo hemos organizado hoy esta jornada en la que vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo y luego a nivel global, digamos, y luego entraremos más en detalle en lo que pasa en España y cómo afecta a los productores dentro de una mesa redonda que vamos a celebrar con los ponentes que estaban fijados en el programa ya. Lo primero de todo, pues empezar diciendo que en este caso vamos a utilizar el hashtag GISalimentario para todos aquellos que quieran mover esta jornada en las redes sociales. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar la jornada, que tendrá la siguiente estructura. Primero, una ponencia por parte de Josep Pucheu, que nos explicará el contexto internacional, y a continuación la mesa redonda. Cuando termine Josep Pucheu la ponencia, podéis trasladar vuestras preguntas a través del chat que tiene la aplicación, y luego haremos lo mismo en el caso de la mesa redonda. Una vez que finalice, pues daremos la palabra a las personas que quieran intervenir, que lo pueden hacer a través del chat, identificándose con nombre, empresa y a quién va dirigida la pregunta. Así que, sin más, comienzo a presentar al primer ponente. Si queréis el resto, podéis apagar las cámaras y luego, si estáis más cómodos, y luego cuando empiece la mesa, pues os activamos otra vez. Y así pues estáis más a vuestro aire. Josep, buenos días. Hola, muy buenos días. Calor desde Bruselas. Sí, estuve la semana pasada y sorprendentemente hacía más calor que en Madrid. Más que en Madrid, sí. Bueno, pues te presento así a grandes rasgos, aunque tu currículum es mucho más extenso, pero has sido secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, secretario general de Agricultura y Alimentación, director general de Política Alimentaria,
también fuiste jefe de gabinete en ese mismo ministerio, del ministro. Has participado como negociador en varias negociaciones mundiales de las que se están produciendo en los últimos años desde Europa con distintos países, como es, por ejemplo, el tema Mercosur y otras que supongo que ahora nos contarás. Y estás representando... Déjala, impresentable, pero en el sector privado bastante también. Vale, venga. No, que no he terminado. No te corto, venga, va, déjalo. Bueno, actualmente, aparte de la rama privada, como bien dices, eres representante de la industria de alimentación y bebidas en el Comité Económico y Social Europeo, en el CESE, y eso pues yo creo que te hace poseedor de una amplia información que yo creo que nos va a permitir a todos entender un poco mejor qué es lo que está pasando en el mundo. Aparte de la rama privada en lo que es producción de frutas y vino y otros cultivos en Tarragona. Así que es un placer tenerte con nosotros, Josep. Ya sé que no quieres que cuente más cosas, pues no cuento más cosas. Ahora vamos al turno. Venga, el placer es mío estar un rato con vosotros. Tengo una reunión del buró del CESE en 20 minutos, pero ya he dicho que me retrasaría, porque lo primero es lo primero. De todas maneras, están aquí buenos amigos en el panel, Paloma, que se lo sabe todo, de FIAP, a la que represento en el Comité Económico y Social y en las instituciones europeas, pero también está Javier Garat y Felipe, que son colegas del grupo de COE en el Comité Económico y Social Europeo. En este momento ha tomado más protagonismo, después de los últimos incidentes en el Parlamento y con la Comisión, con los temas de influencia y corrupción, el Qatargate. Pues bueno, nosotros somos los lobistas oficiales y acreditados. Por tanto, esto nos da una cierta ventaja en estos tiempos comunes. Sin más, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Vais a analizar durante el día de hoy pues un fenómeno que no es local, que no es español, porque las tensiones y distensiones del sistema agroalimentario, desde la producción hasta el consumo, son algo que afecta de desigual forma a todos los países, ¿no? En algunos casos con dramas de falta de materias primas agrarias, falta de energía, va muy vinculado, y realmente con hambrunas, desplazamientos, migraciones, como nunca antes habíamos visto. Esto nos coloca en una situación que debemos aprovechar, la isla esta llamada Europa y muy especialmente España, para intentar buscar las máximas potencialidades para salir rápido de este marasmo y consolidar un sistema agroalimentario potente y con capacidad de dar respuesta a los retos que el consumo nos marque en el futuro, ¿no? Pero esto hay que hacerlo a partir del análisis. No es menos cierto, y no vamos a buscar en la prehistoria, pero después de la crisis del 2008, la financiera, cuando ya veíamos que estábamos saliendo del agujero, nos entró algo inexplicable, como era la pandemia de un virus, del coronavirus, que volvió a paralizar toda la economía y la actividad, y el sector alimentario siguió dando respuesta con grandísimas dificultades, porque había unas dificultades de movilidad terribles, que pasando página rápido, cuando llega el fin de la pandemia, se concretan en algo que en estos momentos en el análisis parece que ya no esté encima de la mesa, pero previo a la invasión de los territorios ucranianos por los ejércitos rusos de Putin, se produce una crisis de transporte brutal, la crisis de contenedores. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se habían acumulado estos stocks en unos puertos determinados, las capacidades de fabricación se habían bajado a mínimos y en algunos casos habían prácticamente finalizado la actividad en grandes ciudades industriales de China, por ejemplo, y esa crisis de contenedores en un momento determinado salta un fusible que fue el canal de Suez, con el impacto que produjo el atravesarse un portacontenedores, y se vio de manifiesto que el coste del flete, ahí sí también ya incrementado con el coste de los productos básicos, especialmente gas licuado y fuel,
para el transporte, desmadran los precios del transporte y acabamos con esa época pre-COVID, donde el transporte estaba facilitando la globalización con unos precios muy bajos o ahora muy altos. Esa situación se agrava con la invasión de los territorios ucranianos, una guerra que podía haberse resuelto en muy pocos días según las estrategias de Putin y rusas, y que tiene toda la pinta de enquistarse en territorio europeo durante un larguísimo periodo con el que tenemos que empezar a convivir. Y tengo que decir que en algunos aspectos, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, pero muy especialmente en el energético, tampoco se dice demasiado, hemos sido capaces de dar una respuesta inmediata. Es cierto que la excepción ibérica ha funcionado y ha funcionado muy bien a efectos de control de la inflación. Los países bálticos están todavía por encima del 10%, Estonia, Lituania, Letonia y algunos de los países del este, y nosotros estamos en el rango de 3-4%, especialmente gracias a los costes energéticos. Pero alguien ha hecho los deberes también, tan o más rápido que nosotros, como es el caso de Alemania, ¿no? Alemania, en el momento que alguien decide dinamitar el Nord Stream, que era la visualización clara de que la megadependencia alemana del gas ruso la hacía inviable económicamente, pues hemos estado hace 3 semanas en Baviera y realmente el crecimiento en energías renovables, especialmente fotovoltaica, solar fotovoltaica y eólica, ha sido espectacular. Y la capacidad de preparar plantas de regasificación con tecnología española, algunas de ellas, ha sido también espectacular. Cambio de normativas para facilitar todas estas inversiones y realmente un proceso de descarbonización a marchas forzadas, habiendo empezado incluso primero con la utilización de las viejas centrales de carbón. Pero en menos de un año se ha dado ese giro y ese salto. Por tanto, quiere decir que cuando se quiere y se puede, hay capacidad de respuesta, y en este caso yo creo que es lo que nos importa analizar. Eso ha representado un bloqueo de la producción agraria y los flujos de descargas de Ucrania se han visto especialmente en cereales y proteaginosas, y en un caso muy concreto, al inicio recordaréis la escasez de oferta de aceite ya de girasol, de refino de girasol, se ha visto muy acelerado. Pero cuando vemos las estadísticas frías, y lo hacemos con los datos globales de FAO y los de todos los analistas que hemos estado viendo, realmente no ha habido tal escasez de materias primas, no ha habido tal escasez de cereales por el efecto de la guerra, sino que por los efectos climáticos hemos tenido mayores reducciones de costos. El efecto de los dos grandes movimientos a nivel mundial, el Niño y la Niña, que no son nada simpáticos, generan una serie de distorsiones que, junto con el cambio climático, pues han producido sequías, inundaciones, etcétera, que eso sí han generado desequilibrios en las materias primas agrarias, básicamente. Pero desequilibrios solventables. Y cuando digo solventables, digo tolerables, digo gestionables. Pero ¿qué ha producido especialmente durante el año 2022 esta serie de distorsiones y sensación de no hay producto? El acaparamiento puede ser. Es cierto que China tiene una capacidad de control sobre algunos productos básicos, maíz, trigo, cebada, superiores al 50% de la producción mundial. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de compra, no por otra cosa. Tiene capacidad de compra. Pero sí es cierto que se ha puesto de manifiesto que los movimientos especulativos en materias agrícolas, especialmente en los productos básicos, no son buenos para nadie, ni para los productores, que no perciben mejores precios, ni para la industria, que nos coloca en una situación de desabastecimiento continuo y nos genera una serie de riesgos añadidos, ¿no? Por tanto, no es normal que, por ejemplo, una tonelada de café o un container de café, el año 2022 ha tenido de media más de 90 operaciones sin llegar a consumidor final. Eso, aunque algunas de ellas sean a pérdidas, normalmente lo que hace es recalentar el sistema y distorsionar las entregas, ¿no? Sobre este tema se ha hablado bastante, se ha hablado en profundidad. Algunos han pedido incluso que se señalicen las compras, no incrementos tributarios, pero decir, cuando usted compra algo, cómprelo en firme.
y señalice con un 2%, un 3%, porque lo que no puede ser es que durante una noche un barco de soja tenga 25 operaciones, ¿no? Y no se sabe ni quién es el titular ni quién es el destino, ¿no? Eso es lo que recalienta el mercado y además nos crea esa situación de inseguridad, especialmente a la industria, ¿no? Por tanto, hay que intentar, en este aspecto, y digo, ¿cuál es la receta? Generar transparencia en esa movilidad de operaciones y, si pudiese ser, de alguna manera, identificarlas o reservarlas para operadores profesionales, al menos para los productos básicos, para compradores y vendedores. No quiero cortar con esto la libertad de compra de los especuladores financieros, es un trabajo tan legítimo como cualquier otro, pero, amigos míos, y ahí es donde vamos a la ponencia de hoy, eso al final genera distorsiones y acabamos pagándolo en inflación. Por tanto, necesitamos inmediatez de datos y más información en un momento que el mundo tiene unos niveles de fluidez informativa tremendos, ¿no? Pues estamos con más opacidad que en los tiempos cuando el correo iba con carretas, ¿no? Estando en tiempo real toda la información, tenemos que hay problemas. Por tanto, hay que facilitar los flujos de mercancía, la transparencia, y ahí viene una parte muy complicada que nos afecta y nos impacta, que son los acuerdos comerciales. Hay que saber lo que se está produciendo en el mundo, no hay que perder la capacidad de producción, y ahí entra el manido esquema de la soberanía alimentaria de los países, en este caso Europa, muy legítimamente, tener unos niveles de autoabastecimiento, porque se ha visto, o sea, si no fabricas paracetamol y no fabricas microchips, te impacta una crisis como la actual y te quedas fuera de juego. Pero ¿quiere decir que vamos a ser competitivos fabricando paracetamol y microchips? No, tenemos que tener una base mínima de producción. Y en materia prima agraria y agroalimentaria, productos de la pesca y productos forestales, podemos tener una capacidad de producción, porque además somos muy competitivos en algunos renglones, pero en otros, véase la soja, por ejemplo, va a ser muy difícil que podamos competir, o en maíz o las grandes extensiones con otros países productores, y ahí es donde entrarían la capacidad de negociación de los acuerdos multilaterales. Pero para ello tenemos un doble discurso. El discurso de la eficiencia, por ejemplo, la agricultura, la ganadería española están muy basadas en la proteína animal muy competitiva, que nos hace capaces de ser autosuficientes y poder exportar muchísimo, pollo, pavo, carne de cerdo, cerdo blanco, y también productos de top level como podría ser el cerdo ibérico, etc. Pero el lobby agrario, especialmente el lobby agrario francés, con una falta de competitividad tremenda, se lo digo a ellos cada día, se enfadan mucho, pero no pasa nada, están jugando a sesgar esas posibilidades. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque realmente la capacidad de incidencia que tienen pues hace que el ministro de Economía actual, Bruno Le Maire, viejo conocido mío, fue jefe de gabinete de Michel Barnier en el tiempo que era ministro de Agricultura, él fue ministro de Agricultura, y esta semana ha vuelto a amenazar a la industria alimentaria, como hizo hace un mes y medio con la distribución, de que o bajan precios o actuar de no se sabe qué forma, en plan totalitario stalinista, ¿no? Bueno, pues eso es un disparate, eso le sirve. No le sirve ni para frenar los chalecos amarillos ni las movilizaciones que tienen en Francia, y le sirve para distorsionar el discurso, diciendo busquemos un culpable de quién es el culpable de que los precios suban al consumidor. Y anda por ahí con la escopeta pegando tiros, pero eso no favorece nada, porque realmente lo que favorece es legislar, que es lo que les tocaría a un gobierno, en favor de la competitividad de los esquemas de producción. Preservando y salvaguardando, por supuesto, las prioridades y las normas, porque lo que no puede ser, y avanzo a otro tema, perdóname, 5 minutos acabo, que estemos haciendo una serie de normas intrínsecas para el mercado interior, absurdas, algunas de ellas, muy bien intencionadas, la mayoría, pero que no se pueden cumplir, o que terceros que operan sobre nuestro mercado no cumplen. Por tanto, podemos liderar el Green Deal, podemos liderar la lucha contra el cambio climático, podemos liderar la lucha contra el empleo infantil, podemos liderar los acuerdos sociales, etcétera, etcétera, y la deforestación de la Amazonía. Sí, pero debemos hacerlo de una forma pactada a nivel multilateral y que el resto de nuestros partners, competidores y socios puedan cumplir y avanzar.
Por tanto, es una de las cuestiones más difíciles, pero hay que ser prudente. No puede ser que el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente, este jueves tome una serie de medidas en biodiversidad que vaya más lejos de lo que ha propuesto la Comisión y que lleguen en un momento determinado a impedir la actividad, por ejemplo, en territorios de Red Natura 2000, que son el 40% de la superficie agraria europea, por ejemplo, ¿no? Pues hay que acondicionar, es decir, realmente buscar el compromiso entre producción agraria, forestal, pesquera, buscar el compromiso con los retos de sostenibilidad y hacerlos extensivos a nuestros compañeros, ¿no? Por tanto, esa sería la situación sobre la que deberíamos estar trabajando. Mayor transparencia, mayor defensa de la vulnerabilidad y mayor reflexión y salvaguarda en los términos legislativos, ¿no? A nivel nacional, yo creo que España tiene una grandísima oportunidad si es capaz de mantener un discurso propio, ¿no? España fue casi pionera en el establecimiento de las relaciones interprofesionales. Cierto que eran solo productor e industria, porque no llegaban a la distribución. Estas interprofesionales debían haber llegado al eslabón final que pone el producto en manos del consumidor y tiene que ser entre compradores y vendedores, sin distorsiones. Esa era una buena idea, era una buena ley, se estropeó en el último minuto, entre otras cosas por no saber dónde colocar a las cooperativas, y mira que era fácil, pero las cooperativas había que colocarlas o como compradoras o como vendedoras, o son gestoras de materias primas o están en el mercado, o tienen su doble función, pero no podían convertirse en un tercer colegio, ¿no? O sea, cada interprofesión debía tener claramente la posición de materias primas, materias transformadas y producto al consumidor. Bueno, yo creo que es algo que se puede seguir trabajando y mejorando. ¿Por qué? Porque la relación entre toda la cadena es la única que puede hacer que funcione. Y si a esas relaciones de toda la cadena le damos esos elementos de transparencia y de información, especialmente al consumidor, que a la vez es contribuyente, habremos resuelto bastantes problemas y habremos despejado ese fantasma, esa niebla que está encima de los sectores, diciendo aquí se producen especulaciones, aquí se producen distorsiones. Se ha intentado con la ley de la cadena y nunca me la creí, nunca me la he creído. Creo que es legislación mercantil pura y dura, seguridad y transparencia, pero si el sector lo entiende así y el gobierno lo han entendido así, bienvenido sea. Pero yo creo que la relación debe ser una relación entre iguales, garantizada por la legislación, en este caso básicamente la legislación mercantil, y en cualquier caso con la transparencia. Transparencia que al final se resuelve con el cobro de impuestos, ¿eh? Nosotros, la industria alimentaria, estamos sujetos absolutamente, muchas de nuestras empresas, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, a procesos de transparencia continuos y por tanto no hay ningún huevo que esconder. Lo mismo pasa desde la producción agraria y la distribución. Pero ¿qué nos ha pasado para acabar especialmente? ¿Por qué hemos perdido la lucha contra la inflación y todavía hoy estamos marcando un 12% sobre el mismo periodo del año anterior? Pues porque nos falta producción. Nos falta producción y también en un sector que no era tan falto de competitividad como otros, lo que hemos dicho, industria farmacéutica, microchips, etcétera, sí le falta competitividad. Ahora, ¿por qué? Porque el mercado interior funciona de una forma débil y el mercado exterior ha estado bastante bloqueado. Debemos recuperar la forma de facilitar el trabajo a los empresarios agrícolas, industriales y de la distribución y darles los servicios básicos que necesitan. Hay dos elementos básicos, suelo y agua, es obvio, y hay que hacer políticas activas en poner a disposición suelos agrarios, por supuesto, capacidad de nutrientes, pero muy especialmente seguir en un país como el nuestro con la modernización de los sistemas de regadío, porque gran parte de nuestra producción y las exportaciones están basadas en el buen uso del agua, ¿no? Por tanto, financiación, que podría venir perfectamente, y ha llegado poquísimo, de los PERTE, de los ICOs, de los convenios con los bancos y cajas que están trabajando ya con el sector agrario y lo están haciendo francamente bien a nivel privado, pero buscar esos elementos que son los que pueden asegurar que el sistema funcione. Y digo algo que no se dice habitualmente, que es que hay que crecer. España puede y debe crecer. Puede crecer en producción final agraria, clarísimamente, productos primarios. Puede crecer en pesca, os lo contará Javier, y puede crecer, y cuando digo crecer es crecer
en volumen, en calidad, en márgenes y en sostenibilidad. ¿Todo eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología y tenemos cada vez un sector más profesionalizado. La industria es eminentemente capaz de incorporar todas las nuevas prácticas, todas las nuevas tecnologías. Y si tenemos empresas de todo tipo y empresarios y tenemos tecnología, vamos a tener más capacidad de producción, quiere decir más capacidad de oferta, y es la mejor receta contra la inflación. Más producción contra inflación y más capacidad de generar balanzas positivas en la exportación. Sabemos y podemos utilizar las nuevas tecnologías. Se nos bloqueó los temas de los OGMs, pero podemos trabajar y debemos trabajar en genómica. España puede ser un país líder. Podemos trabajar en buena utilización de suelos y agua y podemos aplicar positivamente todos los temas de inteligencia artificial, que no acaba todo en las páginas porno en el chat GPT. Acaba en buenas prácticas y en buena tecnología para nuestro trabajo. Por tanto, y concluyendo, si os parece, como dice, por suerte, la FAO, que ha cambiado bastante el discurso, pero su investigadora jefe, la directora de Ciencia y Tecnología, Ismahan El-Aufi, decía el otro día, más ciencia y menos ideología. Y comparto plenamente esa. Más ciencia, menos ideología, más empresas y más empresarios. Esa sería la receta para la lucha contra la inflación y el buen funcionamiento del sistema agroalimentario español. Esas son mis ideas. Perdonad que me he alargado un poco. Gracias. Un lujo tenerte, como siempre, y tener tus ideas, Josep, te lo digo. Bueno. Tengo una pregunta, pero hay una en el chat que, bueno, es relativa al mercado nacional, pero que te voy a hacer primero. Facundo Pérez de la Comunidad de Murcia, de la Consejería, pregunta que por qué la distribución alimentaria es reacia a formar parte de la interprofesional. Yo creo que no es así, sino que no se le permitió. Yo no sé ahora cómo es la situación, pero bueno. No se le permitió. Insisto que la interprofesional debería, a mi modo de ver, incorporar. Por eso digo que me gusta mucho más ese sistema que el de la ley de la cadena, porque es un foro de relación, un foro de conocimiento y un foro de trasvase de información y de necesidades. Y si ese foro no tiene el input del consumidor final, no funciona. ¿Y quién tiene las mejores antenas en el consumidor final? ¿Los agricultores y ganaderos y pescadores? Sí. ¿La industria? Sí, invierte mucho en ello. Pero quien más en contacto directo está es el retail, es la distribución. Por tanto, hay que tener esa antena y hay que tener incorporado dentro del sistema alimentario. ¿En qué rango separaríamos? Insisto, en la transacción pura y dura. Compras y ventas. Y definamos si es solo materia prima o materia transformada, o hagamos diversos escalones. Pero ese flujo de información y la capacidad de toma de decisiones intersectorial, yo creo que sería muy bueno. Siempre tengamos claro que no es para restringir la oferta, porque, insisto, lo he dicho antes, pan para hoy, hambre para mañana, este modelo francés. O sea, la pérdida de competitividad está analizada. Y España debe jugar a la Champions, España debe jugar a ganar, no a cerrarse. Esa es mi opinión. Dice Facundo que sí que se permite ya, o que hubo una modificación de la ley que sí que se permite. De hecho, Cedecarne está en algunas de las de porcino, pero la gran distribución yo creo que no ha llegado a entrar en ninguna de las interprofesionales. Pero bueno, ¿te puedo hacer dos preguntas, Josep? Rápido, y si no, os dejo en buenas manos. Ricardo se lo sabe todo, Felipe, Javier, Paloma, los que estáis ahí. Pero te hago yo dos genéricas así a nivel de Bruselas. Una directa. ¿Crees que la Comisión Europea bajará el pie del acelerador en todo lo que es el Green Deal y el cumplimiento de su plan? ¿O va a continuar con estrategias y luego leyes y normas para... Te digo la verdad, no va a bajar. Y lo que debería hacer es ponerse a liderar a nivel mundial. Está muy bien. Hoy está Ursula von der Leyen en Brasil con Lula. Yo estuve la semana pasada después del alto representante en Cuba.
Me he visto con los diputados del Parlasur. Vamos a ir a la COP para el tema de cambio climático. Europa debe liderar esos procesos y debe ser vanguardia en la lucha contra el cambio climático, en la lucha por los derechos de las personas, en la lucha de todo lo que queráis. Pero ser vanguardia no quiere decir fastidiar a tus ciudadanos. Es decir, ser vanguardia quiere decir yo peleo porque todo esto funciona así, pero ese discurso lo quiero llevar a nivel global. Y la forma de llevarlo a nivel global es decir, que en mi mercado, y ahí sí le doy la razón por una vez a los franceses, juego la reciprocidad. No acepto textiles elaborados con mano de obra infantil en mi mercado, no acepto la utilización de productos químicos orgánicos, organofosforados, etcétera, etcétera, pesticidas que no tengo autorizados en la Unión Europea, porque si no los autorizo en la Unión Europea, pues son malos para el que los utiliza o para el consumidor. En cualquiera de los dos casos me sirve para cualquier país tercero. O el control de plagas, 3/4 de lo mismo. Por tanto, Europa debería ser líder, que es de las pocas cosas que le quedan a esta vieja Europa, liderar procesos tan fáciles como los procesos democráticos, por ejemplo, o las buenas prácticas. Pero liderarlos no quiere decir encasillarse en autoflagelarse y no hacer esa campaña exterior que es la que debería estar haciendo. O sea, si estamos haciendo una política, lo sabe Javier, os lo explicará perfectamente, de defensa y regeneración de los ecosistemas marinos y de defensa de la pesca, hagámosla global, no para prohibirnos a nosotros seguir trabajando. Ese es el concepto, y por eso digo, no debería Europa dejar de liderar esos procesos, pero liderarlos en el ámbito global, no en el local. Interesante. Una última pregunta, Josep. Has hablado de... A mí me preocupa, o bueno, por lo menos estoy ahí con la oreja puesta con el tema de la soberanía alimentaria, de que no falten productos. Has hablado de las aspirinas o de los medicamentos, comentabas, y que esa soberanía alimentaria ha de tratar de mantenerse, si es posible, siendo competitivo o incluso si no lo es, o eso he querido entender yo. ¿Cómo lo ves tú desde allí? No. ¿Se puede producir en el caso español debemos apostar. Hombre, hay impactos imposibles de generar. La sequía y el impacto en cereales de secano y especialmente en algunos cultivos leñosos. Bueno, eso es un drama, ya está. Pero visto este drama como una cuestión coyuntural, porque la que debemos resolver es la estructural, con la mejora y la eficiencia de regadíos, buen uso del agua, etcétera, etcétera, nosotros debemos apostar a tener una producción final agraria que supere los 60.000 millones. Y debemos tener una producción industrial final que supere los 150.000 millones. Y mantener unas cifras de balanza comercial que permitan mantener una capacidad de exportación superior a los 50-60.000 millones del renglón agroalimentario. Y eso es jugar a la Champions. Por tanto, eso es lo que nos genera soberanía alimentaria. Tenemos capacidad de producción para nosotros y para exportar. Y eso es lo que debemos hacer. España debe pelear por eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues gracias a vosotros. Ya me informáis cómo va avanzando el día. Vale. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues después de esta interesante charla, yo creo que va a quedar grabada, luego lo difundiremos a través de nuestros periódicos también. Yo creo que va a ser un speech bastante interesante y yo creo que sobre todo va a dar la oportunidad a las personas que nos acompañan en la mesa redonda de analizar, implementar todas estas informaciones que ha ido poniendo encima de la mesa Josep Pucheu. Así que vamos a dar paso a la mesa redonda. Paloma, si puedes darle cámara a todos para que se conecten, por favor. Que hemos llamado reajuste de la cadena de suministros y en la que van a participar, lo digo por orden, el orden en el que lo tengo yo aquí, Alejandro Gutiérrez, disculpar a Gabriel Trenzado que no va a poder acompañarnos, pero nos ha dejado en buenas manos. Alejandro es coordinador de los servicios técnicos de cooperativas agroalimentarias de España. Nos acompaña también Paloma Sánchez, que es la directora de competitividad y sostenibilidad de FIAP, que como dice Pucheu,
se lo sabe también bastante bien todo esto que nos ha contado Josep. Gracias, Paloma, a ti también. Felipe Medina es el secretario general técnico de Asedas y al igual que la última persona que interviene en la mesa, Javier Garat, ambos son compañeros de Josep en los estadios bruselienses y por tanto tienen mucha información cada uno de ellos sobre sus sectores y por lo tanto pues creo que va a ser una mesa pues muy interesante en la que vamos a centrar lo que realmente está ocurriendo aquí en nuestro país, que está relacionado, por supuesto, con lo que ocurre en Bruselas y en el mundo entero. Así que vamos a empezar por la producción primaria, por la producción cooperativa en este caso, con Alejandro. El esquema es 5 o 7 minutos para que nos contéis cómo veis vosotros ese reajuste que se está produciendo a nivel de la producción en el caso de cada uno de vuestros subsectores y luego pasaremos a una serie de preguntas con las que trataremos de abordar también pues aquellas dudas o posibles cuestiones que queden pendientes y luego abriremos al chat también. Así que te damos la palabra, Alejandro, 5 o 7 minutos y la palabra es tuya. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias, espero que me oigáis bien. Saludaros a los demás compañeros de mesa y daros las gracias por la invitación y reiterar la disculpa de que Gabriel Trenzado, el director, no pueda estar aquí con vosotros. Yo creo que después de todo lo que ha comentado Josep, pues la verdad que a los demás nos va a quedar poco que decir, ¿no? Igual responder preguntas concretas y demás, pero bueno, sí que podemos repasar algunas de las cosas que ha mencionado que yo creo que son interesantes, ¿no? En este proceso que se está produciendo o en este miedo que existe internacional a un proceso de desglobalización, del que se habla frecuentemente, de retroceso a la globalización, nosotros sí creemos que a este nivel macro más bien hay que cambiar esa definición y podríamos decir que lo que estamos es ante un cambio de la definición de la globalización, no ante un retroceso de la propia globalización, ya que la globalización era pues fomentar estas relaciones comerciales internacionales con unas reglas comunes. Esto se sigue tratando y todos los países van a seguir tratando de fomentar estas relaciones internacionales. Lo que está cambiando es el paradigma de tener unas reglas comunes, ¿no? Este es el retroceso que estamos viviendo en los últimos años. El proceso sigue. Nosotros tenemos que atender al marco reglamentario, no tenemos que perder de vista de que como españoles estamos en el mercado único y no tiene sentido mirar hacia dentro, sino que hay que mirar por lo menos hacia Europa y seguir mirando hacia afuera. Hay que ver cómo sigue evolucionando las tensiones internacionales que hay con el caso de Rusia, Ucrania, con esa nueva política de bloques de enfrentamiento nuevo entre China y Estados Unidos, o las tendencias políticas que sigue Estados Unidos y que hemos visto en los últimos años con algunas acciones unilaterales, como los aranceles que se interpusieron a la aceituna negra y que tanto daño han hecho a nuestro sector productor. Pero bueno, con todo y con eso, la realidad es que el proceso de la globalización continúa y nosotros tenemos que seguir formando parte de él, tenemos que buscar relaciones serias, relaciones estables y bloques con los que mantener unas normas comunes de las que hablábamos antes. Ahí lo ha dicho el señor Pucheu, pues no tiene mucho sentido participar en un mercado internacional en el que participamos con reglas de juego distintas, en el que la portería tiene un tamaño diferente según en qué campo estés. Entonces, eso es lo que nosotros, desde luego, como sector productor hemos defendido siempre y es lo que se llama el level playing field en Europa, ¿no? El jugar con las mismas reglas, lo que llamamos medidas espejo o medidas de reciprocidad, y es que a las producciones que importamos se le exija lo mismo que nosotros tenemos para nuestros productores, aún entendiendo que efectivamente debemos de ser vanguardia, como conectaba Josep. Aparte de esta introducción, la verdad que cuando hablamos de los problemas de suministro que ha podido haber o de que se rompen las cadenas de suministro de manera puntual, yo creo que es más bien algo que está en el imaginario colectivo y que tenemos la suerte de contar con una cadena, sobre todo en el sector agroalimentario, tremendamente profesional,
desde el agricultor hasta el consumidor final. Y esos errores de suministro, esas roturas de stock son prácticamente anecdóticas. Lo que pasa es que luego sí se conservan en la mente del consumidor durante mucho tiempo. Hemos visto en 3 años disrupciones del comercio que nunca habíamos visto, como una pandemia, como los problemas del transporte, y ahora un problema de una guerra en Ucrania, y aún así los supermercados siguen llenos y podemos seguir teniendo alimentación para nuestra población. Y es más, todavía para seguir comerciando y seguir exportando. Entonces, en esta realidad lo que sí que nos tenemos que plantear de cara al futuro es qué valor le damos como instituciones, como asociaciones, como empresas, como consumidores, a contar con una cadena alimentaria como esta, que nos está aportando alimentos seguros, en cantidad, en variedad y, hay que decirlo claro, un precio muy asequible que no representa un porcentaje importante del gasto familiar, aunque la inflación obviamente está donde está, sigue sin representar un porcentaje importante del gasto familiar. Seguramente si hacemos una comparación internacional, pues veremos que los británicos post-Brexit, que ellos sí están teniendo problemas de la cadena de suministro, se están dando cuenta de que daban por sentada la seguridad alimentaria y el abastecimiento y demás, y ahora se dan cuenta de que no. Entonces nosotros tampoco podemos confiarnos, pero yo creo que como se está trabajando, la verdad que no deberíamos tener problemas. Y luego ya para terminar, aunque lo vamos a hablar luego más, toda esta situación internacional se produce además bajo ese prisma o ese cambio de prisma hacia un mayor enfoque hacia la sostenibilidad. Europa capitanea este mensaje y yo estoy de acuerdo personalmente con Josep en que debe capitanearlo, no debe quedarse atrás. Si no lo hace Europa no lo va a hacer nadie y hay que tratar de formar parte de un sistema sostenible. Otra cosa será el ritmo, cómo se hace esa progresión, si hay apoyos para poder hacerlo, etcétera. Pero bueno, que ese concepto de la sostenibilidad, que ya es muy manido esto que voy a decir, son 3 pilares: la sostenibilidad económica, social y la sostenibilidad medioambiental, no solo la medioambiental. Esa frase que yo se la he escuchado a Tomás García Azcárate, pero no sé si es exactamente suya, que dice que no habrá transición verde en números rojos, se necesita una sostenibilidad económica para poder afrontar todos estos retos. Y se necesita además de otros factores que Josep también ha mencionado y que hablaba, como tener una mayor cohesión en la cadena, igual una nueva gobernanza de la cadena, una gobernanza más actualizada y una cadena que genere más valor. No podemos seguir compitiendo exclusivamente a base de costes, sobre todo cuando nos encontramos en un mercado globalizado, porque seguramente siempre habrá alguien que compita mejor que nosotros en costes porque tiene otras políticas laborales o medioambientales, sino que además tenemos que tratar de competir buscando generar un valor añadido. Para eso, aparte de generar ese valor en la cadena, pues como decía, necesitaremos una mayor cohesión, herramientas de gestión de mercados, transparencia, información y demás. Me voy a quedar aquí como introducción y luego ya en las preguntas profundizamos. Gracias, Ricardo. Gracias, Alejandro. Hay una cuestión con la que has terminado, que es el tema de la información y que comentaba antes bien Pucheu, decía mucha más información, pero se produce escasez, y esta escasez, inflación en base a la opacidad, ¿no? Cuestión curiosa para los tiempos que vivimos. Muy bien, pues muchas gracias. Paloma Sánchez es la directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAP, como decía, y gran conocedora de todo lo que se está moviendo en el ámbito internacional a nivel de la industria alimentaria, y por lo tanto, pues te doy la palabra, Paloma, para que nos cuentes la visión que tenéis vosotros de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por organizar esta mesa. Y la verdad, casi todo lo ha contado Josep. Poco más se puede añadir a lo que ha explicado él. Pero bueno, sí que puedo decir que la verdad es que llevamos unos años muy complicados. Se complicó el tema con la pandemia. Salimos de una pandemia en la que, como se ha dicho anteriormente, la industria, la cadena agroalimentaria, tanto la producción primaria como la industria, como la distribución, hizo un excelente trabajo, tuvo un comportamiento totalmente ejemplar.
Y como digo, salimos de la pandemia y hubo una huelga de transporte que dejó muy tocado al sector, que fue muy complicada de gestionar y que nos hizo reflexionar a fondo a toda la cadena agroalimentaria. Y cuando salimos de la huelga, pues empieza la guerra de Ucrania, que pues, vuelve otra vez a complicar la situación. Con toda esta panorámica, lo que nosotros hemos detectado es que efectivamente tenemos algunos factores críticos en el sector sobre los que tendríamos que trabajar. Y yo los dividiría en 2 bloques o incluso en 3 bloques, ¿vale? El primero de ellos, todos los productos agrarios, ganaderos, pesqueros. Esto, pues, representantes de la mesa, compañeros de la mesa lo van a explicar mucho mejor que yo. Otros productos no agroalimentarios que son muy limitantes y sí que haré ahora alguna mención a ellos. Y luego elementos, no tanto productos, sino elementos que también tenemos que tener en cuenta porque repercuten en toda esta situación. En la parte agraria, como digo, lo comentarán, pues sol, cereales, soja, bueno, pues muchos más productos. Como digo, no voy a entrar porque lo van a contar mejor otros representantes de la mesa. Pero en cuanto a productos críticos, sí hemos hecho un análisis preliminar, aunque estamos haciendo un estudio mucho más en profundidad, y sí puedo resaltar algunos. Tuvimos mucho problema con el CO2 alimentario. El CO2 es un producto muy utilizado en bebidas carbonatadas, en productos cárnicos, en productos de envasado para alargar la vida útil de los productos, y ha habido una escasez brutal de este producto derivada de pues, una parada de fundamentalmente fuera de Europa y que hay pocas. Este ha sido uno de los factores. Por supuesto, todo el tema de gases industriales, gases refrigerantes, gas natural licuado, esto ha sido también un problema importante y parte de incremento de costes y, por tanto, de inflación. El ácido cítrico es otro factor limitante que tenemos que tener muy presente por si vuelve a haber un problema. Semiconductores, chips, componentes electrónicos para maquinaria, para sustituciones, esto lo ha comentado también Josep, es otro factor crítico dentro de la cadena. La escasez de litio para baterías, esto todavía se está produciendo, no tanto en nuestro sector, pero sí en otros sectores muy demandantes, están teniendo muchísimos problemas. Y luego materiales de envasado y embalajes, que también suele ser un factor muy importante para el sector, tanto materiales plásticos como materiales de papel. Yo creo que estos, así de primera, son los factores más claves que hemos podido detectar, pero como digo, estamos haciendo un análisis para que en caso de cualquier conflicto, cualquier situación de crisis, podamos tener estudiado y analizado qué factores serían claves para el sector. Y como comentaba al principio, no me quiero enrollar mucho más, a esto hay que unir otros factores que se unen a todo esto, como puede ser la sequía que estamos viviendo. Esto deriva en una escasez de materia prima, por ejemplo, el cereal, que ha tenido un rendimiento, y lo dirán posteriormente, muy alto, una pérdida de rendimiento grande, por lo tanto va a obligar a importar este material con el colapso que se puede llegar a producir en la entrada en puerto, ¿no? de logística. Como digo, la sequía es uno de los factores, el transporte lo tenemos que tener siempre presente, un problema de transporte ya hemos visto lo que genera en la cadena, y también el transporte marítimo y los puertos, como digo, para que haya fluidez y la logística se pueda producir adecuadamente. Yo creo que este es un resumen, luego ya si queréis entramos en las preguntas. Pues muchas gracias, Paloma. Vamos a ver en qué depara todo esto, como bien dices.
Vamos a dar la palabra ahora a Javier para terminar los sectores productivos y luego te doy la palabra, Felipe, para que tú nos cuentes un poco cómo lo veis desde la parte del comercio, de la distribución. ¿De acuerdo? Bueno, pues Javier es el secretario general de Cepesca, aparte de otros cargos, como digo, también en Bruselas, en la Federación Europea y recientemente caballero de la Orden, a ver si lo digo bien, Javier, que obviamente la pata, de la Orden de la Armada, ¿no? Lo ha dicho regular. Académico de número de la Real Academia de la Mar. Pues bueno, la leche porque fue precioso el acto y lo hiciste grande tú también además. Así que más que muchos cargos, mucha experiencia, mucho conocimiento de lo que es el sector de la pesca y yo creo que nos vas a dar una visión de lo que está ocurriendo realmente en vuestro sector. Así que gracias por acompañarnos también, Javier, y te doy la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros y compartir este cartel de lujo como el que tenemos hoy. Yo voy a empezar con una frase que le he escuchado a la FAO, que dice que la pesca no es el problema, es parte de la solución. Y es parte de la solución al cambio climático, porque hablamos de la proteína animal con menor impacto de huella de carbono en su producción. Es parte de la solución al problema del hambre en el mundo, de la reducción de la pobreza, etcétera, porque hablamos de una alimentación saludable, la proteína animal más saludable, en mi opinión, que existe, con un montón de propiedades nutricionales que están demostradas y que previenen un montón de enfermedades y que, como yo suelo decir, además está demostrado científica y médicamente que produce felicidad por la generación de serotonina y que además forma parte de un sector esencial y estratégico como el agrícola, el ganadero, etcétera, tal y como fue declarado durante la pandemia. Y es un sector que, sobre todo en la Unión Europea, llevamos un montón de tiempo trabajando en conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es necesario, el uso sostenible de los recursos naturales, en nuestro caso, de los recursos naturales que nos ofrecen los mares y océanos, y la seguridad alimentaria. Nosotros, igual que los otros sectores, estamos alimentando al mundo gracias al trabajo que se realiza. Y que la Unión Europea lleva haciendo un montón de esfuerzos en los últimos años para conseguirlo y que han dado como resultado, por un lado, que desde el punto de vista biológico, la mayoría de las poblaciones del Atlántico Nordeste se encuentren en buen estado, se encuentran en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que persigue la Unión Europea a través de su política pesquera común y que lo ha conseguido gracias a unos esfuerzos muy importantes, a unos sacrificios muy importantes por parte del sector. Se ha reducido en torno al 50% el esfuerzo pesquero, la mortalidad pesquera y se ha incrementado en torno a un 50% la biomasa de las poblaciones de peces. Eso en el Atlántico Nordeste. En el caso del Mediterráneo, la cosa va con un poco más de retraso, pero se ha puesto en marcha un plan de recuperación durísimo que ya está generando impacto positivo en el estado de las poblaciones de peces del Mediterráneo, eso sí, a costa de un sacrificio tremendo de nuestros pescadores. Y a pesar de ello, a pesar de que esas poblaciones están cada vez mejor, a pesar de todos los sacrificios, a pesar de que tenemos los estándares más altos del mundo, como ocurre con los otros sectores que han hablado hasta ahora, al final vemos que no se nos está reconociendo ese sacrificio y que existe por parte de la Comisión Europea, sobre todo, una obsesión por el tema medioambiental, se ha mencionado antes, Pacto Verde, Estrategia de Biodiversidad, el Objetivo 55 y todo lo que deriva de ese Pacto Verde, que da la sensación de que lo que quieren es cargarse al sector pesquero. Que vivamos de las importaciones, de lo que viene de China y de otros países, y que a este sector del que todos los españoles, todos los europeos y todas las instituciones europeas deberían estar muy orgullosos por todo lo que se ha hecho en los últimos años, parece que les importa un comino las consecuencias económicas y sociales que tienen esas medidas. Y tenemos varios ejemplos en los últimos meses. El cierre de 87 zonas
a los artes de fondo, no solo al arrastre, que es ese arte demonizado por parte de algunos, sino a los artes de fondo, incluido el pincho, es decir, el anzuelo o el enmalle, y que está teniendo ya consecuencias muy importantes, graves, en nuestra flota, por ejemplo, gallega, que ha tenido que dejar de pescar ahí. O ese plan de acción de la Comisión Europea que pretende prohibir el arte de arrastre en todas las áreas marinas protegidas que se creen de aquí al año 2030, que como sabéis tendrá que ser, igual que en tierra, cubrir un 30% de nuestras aguas. Hoy en día estamos en torno al 12% y en algunas de esas zonas se permite el arrastre porque no hay ecosistemas marinos vulnerables, se está protegiendo no solo los ecosistemas marinos vulnerables, sino también lugares donde pasan aves marinas o donde hay delfines, cetáceos, tortugas, etcétera, que no tienen ninguna interacción con el arte de arrastre y por eso se permite. Siguiendo las peticiones de los grupos ecologistas más radicales, financiados, por cierto, muchos de ellos por grandes fundaciones multimillonarias de Estados Unidos, que en muchas ocasiones, en varias de ellas, vienen del mundo del petróleo y que están invirtiendo, y no exagero, miles de millones de dólares en las cuestiones medioambientales y en particular en cargarse al sector pesquero. Bueno, pues eso se traduce al final en que el comisario Sinquevicius, que es el nuestro, el de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, les hace caso y hace esa propuesta tan radical, que afortunadamente ha generado el rechazo absoluto de todos los ministros de pesca de todos los países de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo de todos los grupos políticos, salvo los verdes y los de izquierda radical. Y el resto le han dicho que se meta la propuesta por donde le quepa. Y afortunadamente el comisario está empezando a recular, a decir que no es obligatorio, que es una hoja de ruta, etcétera. En definitiva, decía que hay una obsesión por el medio ambiente, ignorando los aspectos sociales y económicos, y que está también, en nuestra opinión, poniendo en juego la soberanía alimentaria. Lo habéis dicho anteriormente, hemos comprobado la gran dependencia del gas ruso, hemos comprobado la gran dependencia de China en cuestiones tan simples como las mascarillas durante la pandemia, y lo que nos tememos es que como sigamos así, vamos a seguir teniendo tenemos ya una dependencia muy grande de importaciones, un 70%, pero como sigamos así va a ser mucho más. Y todo eso tendría unas consecuencias muy graves no solo en los pescadores, en las empresas, los trabajadores, sino en toda la comunidad pesquera, las comunidades pesqueras, los pueblos altamente dependientes de la pesca y en la economía española, porque aunque en el caso de España no lleguemos al 1% del PIB, hay comunidades autónomas, como puede ser Galicia, donde, según un informe de la Universidad de Santiago, encargado por la Junta de Galicia, 74 de las 83 ramas económicas de la actividad económica de Galicia está presente el sector marítimo pesquero, superando en torno al 5% del PIB. Son cosas que está claro que el comisario no está pensando y que cuando se lo decimos le entra por un oído y le sale por otro. Por último, estamos completamente de acuerdo con lo mencionado antes de la necesidad de unas mismas reglas del juego para todos. Estamos viendo cómo esos acuerdos comerciales permiten la importación de productos en muchas ocasiones sin respetar los estándares que tenemos aquí, incluso con contingentes arancelarios que abren la puerta de GAUMNES a productos de todos lados, en especial de China. Y a pesar de todas esas cosas, y con relación, por último, también a la inflación, en el caso de la pesca hemos visto cómo los productos pesqueros se han comportado mejor que otros productos. Y yo creo que el mérito de todo esto es la extraordinaria cadena de valor que tenemos, desde el productor hasta el punto de venta final, que nosotros aquí en España estamos acostumbrados a vivirlo así y nos parece normal, pero que cuando sale fuera, en el mundo de la pesca, desde luego, es completamente diferente. Aquí tenemos la suerte de contar con un montón de empresas de todos los eslabones, tanto desde el ámbito tradicional como la distribución, la gran distribución, etcétera, que hacen un trabajo alucinante todos los días y que permite que esas toneladas de pescados y mariscos lleguen a nuestras mesas como en ningún otro país del mundo llega, por esa gran variedad y por la profesionalidad que tienen todos. Bueno, pues ese esfuerzo colectivo ha hecho que la inflación de los productos pesqueros, el incremento de coste de los productos pesqueros, haya sido más suave que la de otros productos. Yo creo que los consumidores deberíamos, en general, agradecer esa situación.
Hay otros asuntos como la descarbonización y otros temas adicionales que, si queréis, los comentamos durante el debate. Gracias. Muchas gracias, Javier. No está mal para abrir boca. Bueno, pues vamos a ver cómo afecta esto al comercio y cómo está viviendo la distribución organizada la situación de desajuste que se produce en los eslabones anteriores de la cadena. Y para ello contamos con Felipe Medina, que es el secretario general de ASEGAS. Así que cuando quieras, Felipe, muchas gracias y la palabra es tuya. El audio. No. Ahora ya lo han activado. Nada, muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo, AgriFood, por la invitación, para acompañaros hoy en este rato, en el que, bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo voy a tratar de aportar la visión desde las cadenas de supermercados y distribución mayorista que yo represento en relación pues con lo que ha ocurrido y cuál es la situación y cómo vemos un poco el futuro, ¿no? En primer lugar, por alusiones, me gustaría responder a la pregunta sobre las interprofesionales, a la persona que había realizado, y decir lo que digo siempre, que no estamos en ninguna interprofesional, pero llevamos más de 10 años trabajando con todas, y además trabajando de forma intensa, que yo creo que es lo importante. No le doy tanta importancia a estar en unos papeles negros sobre blancos, sino a trabajar y colaborar en objetivos comunes, y en el caso pues de promocionar los productos de cada una de ellas para que el consumidor los valore, los aprecie y los compre. Yo creo que vamos a encontrarnos siempre en ese objetivo común, en colaborar. Bueno, dando un poco repaso de cómo vemos la situación. Venimos como ya se ha comentado, de meses y años bastante difíciles. Como decía Paloma, hemos ido solapando una crisis con otra, la pandemia, todos los coletazos que tuvo la pandemia, no solo al principio, sino luego, pues recuerdo a primeros del año 2022 con Omicron extendido en Navidad y con problemas muy, muy gordos para tener un número mínimo de personas para poder trabajar en las tiendas y abrirlas. Cuando ya el gobierno aplicó el tema de las bajas automáticas porque los centros de salud estaban colapsados, pues no cayó en que también debería haber dado las altas automáticas, y nos encontramos que tuvimos muchos trabajadores que ya estaban curados, que estaban en perfectas condiciones, pero que no tenían nadie que le diera el alta para poder ir a trabajar a la tienda en condiciones esto, ¿no? Luego, bueno, pues vino el tema del paro de transporte, al que ahora me referiré, la guerra. Bueno, al final hemos ido solapando una y otra, y evidentemente pues todas las crisis lo que dejan es un aprendizaje, no solo para el sector, sino para todos los tomadores de decisiones que en este caso pues les toca en sus funciones pues tomar decisiones en materias relacionadas con el sector agroalimentario. En marzo de 2022, cuando ya llevaban los agricultores un año avisando de que los costes de producción se les estaban subiendo a máximos históricos, desde ASEGAS trasladamos un documento a todas las instituciones, al gobierno, etcétera, con 5 puntos en los que reflejábamos lo que necesitábamos para poder garantizar ese suministro de lo que hoy va, que es de lo que hoy va la jornada, ¿no? En ese documento pues hablábamos de la necesidad de tener un transporte seguro. Vivimos, como ha comentado Paloma, días muy, muy duros en el paro de transporte, hasta que los políticos, sobre todo en el Ministerio de Interior, que son los que tienen la capacidad de hacer que una protesta se realice de forma ordenada, respetando el derecho a trabajar de quienes querían trabajar, porque se protestaba por un precio de combustible, y había muchos transportistas que no pagan el combustible porque lo paga la empresa que les contrata, ¿no? Con lo cual querían seguir trabajando, y por los actos violentos que se sucedieron pues no lo podían hacer, ¿no? Y así se prolongó casi en 12 días. Si se tuvieran tomado las medidas que se tomaron en la segunda convocatoria para el mes de octubre, se hubieran tomado en el mes de marzo, seguramente no hubiéramos tenido ese problema. Y al final lo que tenemos normalmente es un gran problema para explicar que la cadena agroalimentaria no puede parar. Es el flujo tenso que se conoce en logística, que hace
que los trabajadores y sobre todo los productos, las mercancías, tengan esté perfectamente garantizado en todo momento su libre circulación, porque si no, enseguida se producen estanterías vacías en las tiendas y eso provoca, bueno, pues el alarmismo lógico que hemos podido conocer pues en el COVID, en el propio paro de transporte y en algún caso de fenómeno climatológico adverso. Las plataformas logísticas que tienen las empresas de distribución a las afueras de las ciudades no son almacenes. El producto envasado pasa ahí no más de 48 horas en circunstancias normales y el producto fresco raramente supera las 12 horas. Eso quiere decir que en 2 o 3 días en los que no se reciba producto en esas plataformas, se producen los huecos en las tiendas, en los lineales de los supermercados y, por tanto, pues posibilidades de que la sociedad se alarme y, como ocurrió en el COVID, pues acabe queriendo adquirir más productos de los que necesita realmente para poder alimentarse, ¿no? Con lo cual, este sector es un sector muy específico, muy que necesita esa consideración por parte de los políticos de sector esencial, llamémoslo como sea, para que en casos de problemas de transporte pues se dé prioridad pues junto a otros, ¿no? Que a todos nos salen, el tema de los medicamentos, del material de hospitales, etcétera. Son productos básicos cuya circulación tiene que estar garantizada en todo momento, sea cual sea el problema, sea una pandemia, un volcán, una nevada, un paro de transporte o lo que se nos pueda ocurrir. El segundo tema que mencionábamos ese documento era de los precios de la energía. Estamos ahora precisamente en el comité en la elaboración de un dictamen porque se han hecho muchos dictámenes evaluando las medidas tomadas por Bruselas para reducir los precios de la energía, pero ninguno sobre los efectos de estos altos precios de la energía ha tenido sobre la actividad de sectores esenciales como el agroalimentario, que sea cual sea el precio de la energía o sea cual sea el precio del combustible, tienen que seguir funcionando cada día. No podemos parar la fábrica 3 meses, hacer un ERE o un ERTE y esperar dentro de 3 meses volver cuando haya bajado el precio de la energía. No puede ser, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ahí nos hemos visto como sector, el de la distribución alimentaria, un alto consumidor de energía, pero no electrointensivo, no es un sector considerado electrointensivo, nos hemos visto muy desprotegidos, muy olvidados por parte de la administración, ¿no? Ahí hablábamos también del suministro de materias primas, que yo no me voy a extender. Se colaboró en la cadena agroalimentaria de forma notable para identificar cuáles eran las necesidades, con el tema del girasol en Ucrania, con el tema de la sequía ahora mismo, con la reducción de la producción de cereales, se está colaborando. Yo creo que en eso nos ha venido muy bien para mejorar y fomentar el diálogo y la colaboración en la cadena, identificar problemas, debilidades, intentar tomar todas las medidas que teníamos que tomar para digamos, capear ese temporal que nos venía. En cuarto lugar, hablábamos de la necesidad de reducir la fiscalidad para las empresas. Josep lo comentaba un poco al principio, ¿no? Pongámosles fácil a las empresas el poder operar, sobre todo en un contexto de inflación altísimo. No parece que tenga sentido incluir mayor normativa, mayor fiscalidad ambiental, mayor costes a las empresas que evidentemente acaban teniendo su reflejo en los PVPs que pagan los consumidores o que pagamos los consumidores, ¿no? Ahí hemos tenido el ejemplo clarísimo de la aprobación de la entrada en vigor del impuesto al plástico el día 1 de enero de 2023, único país de Europa que ha incluido un impuesto de este tipo, en un contexto con una inflación en aquel mes pues en torno al 16-17%, ¿no? Con lo cual nos parece que no era el momento apropiado, y así lo hemos dicho, así lo avisamos durante todo 2022 con poco éxito y porque finalmente pues entró en vigor, ¿no? Y la última gran medida que proponíamos era la de la bajada del IVA, que para nosotros era una medida clarísima que hacía que el consumidor pudiera notar esa rebaja de precios rápidamente al día siguiente de su aprobación. De hecho, hay estudios de AECOC que demuestran cómo el IPC se podía haber ido 2 puntos porcentuales por encima si no se hubiera tomado esa medida y 2 puntos porcentuales por debajo si se hubiera incluido en esa medida pues productos como la carne y el pescado que hemos reivindicado todo el sector de forma clara, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora en la situación en la que estamos, pedir al Gobierno, que todavía tiene capacidad de hacerlo de aquí al 23 de julio, la extensión de esa medida de rebaja del IVA el máximo número de meses posible, y el Gobierno que entre, sea el mismo o sea distinto, pues pedirle que siga profundizando en esa medida que para nosotros ha sido la más efectiva
Bueno, de hecho es la única que se ha tomado y ha sido bastante efectiva para contener la inflación en los productos agroalimentarios. Yo me quedo aquí y luego en la mesa, si queréis, analizamos algún tema más en concreto. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy bien, pues voy a ir lanzándoos algunas preguntas. Voy a empezar contigo porque tenía aquí apuntado una relativa al consumidor. Si queréis, también podéis contestar el resto, pero te pregunto a ti, Felipe. Según un estudio que hemos visto, el 95% de las empresas han sufrido disrupciones en sus cadenas de suministro. ¿Cómo ha afectado esto al consumidor? ¿Cómo desde vuestro punto de vista le ha afectado realmente? Bueno, yo creo que tanto Pucheu como el resto de intervinientes han respondido bastante bien a esta pregunta, ¿no? Yo creo que problemas de suministro ha habido a nivel global en gran cantidad de productos, de materias primas, etcétera. Y yo quiero decir que mi sensación es que el consumidor, salvo en lo que tiene que ver con la inflación y los precios de los alimentos, ha notado bastante poco estos problemas de suministro. ¿Y eso por qué ha sido? Porque la cadena se ha mostrado como una cadena absolutamente preparada para casi cualquier problema, cualquier crisis que nos pueda venir, ¿no? Como decíamos antes, hemos llegado a estar lidiando con 3 crisis distintas al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha demostrado el sector ha demostrado una solidez impresionante y evidentemente, bueno, pues los esfuerzos que se han creado y el conocimiento que tiene todos los operadores de la cadena, sumado a su eficiencia, a su competitividad acumulada desde hace muchos años, pues ha permitido que el consumidor lo notara muy poco. Incluso en el tema de los precios, en el tema de la inflación, las empresas del sector han actuado como dique de contención de esas subidas de precios y mientras que los ganaderos desde primavera de 2021 ya ponían de manifiesto los incrementos de precios que estaban teniendo de las materias primas para la alimentación animal, pues la realidad es que los consumidores de esto no se enteraron hasta enero, febrero de 2022, ¿no? Luego además vino el tema de Ucrania que vino a complicarlo todo mucho, ¿no? Pero evidentemente yo creo que el consumidor puede y debe estar muy orgulloso de todo el trabajo que ha hecho el sector agroalimentario en los últimos años. Para mí de forma clarísima. ¿Qué opináis el resto? Si queréis ampliar o complementar la información de la respuesta de Felipe. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que esta pregunta tiene como 2 partes, ¿no? Por un lado, lo que es si ha habido problemas de disrupción de sus cadenas de suministro, sí, correcto. Si lo ha notado el consumidor, pues prácticamente no. Y ese es el valor, yo creo, que tienen la cadena agroalimentaria aquí. Nosotros a nivel de producción, antes intentaba ser más optimista, pero obviamente pues ha habido problemas, no solo con disrupciones en el tema de los cereales, los fertilizantes por los precios energéticos y demás, no solo en el suministro, sino en la asequibilidad de ese suministro, ¿no? Y todo esto ha impactado directamente contra los márgenes que tienen estas empresas que hay en la cadena alimentaria para poder seguir sobreviviendo, seguir invirtiendo y demás. Entonces estamos viendo cómo ese impacto se produce sobre todo sobre la línea de flotación de nuestros sectores y al consumidor no le llega trasladado en la misma gravedad. Es verdad que la inflación está ahí, pero la realidad es que el adelgazamiento de los márgenes o incluso la entrada en pérdidas de los sectores se está produciendo en mayor medida que de lo que está siendo trasladado al consumidor. Es decir, que el consumidor tiene que valorar, que decía yo antes, y poner en valor y entender qué tipo de cadena tiene y el valor que tiene tener una cadena como esta que responde bien y que incluso carga contra sus espaldas los problemas que se están sucediendo. Paloma, ¿querías intervenir? Sí, pero vamos, era simplemente para decirlo exactamente lo mismo. Yo creo que el comportamiento de toda la cadena agroalimentaria ha sido tremendamente maduro. La cadena lo ha pasado muy mal. Sí hemos tenido problemas internos de desabastecimiento, como decía, de algunos productos críticos, pero hemos sabido solucionarlo tan bien que yo creo que el consumidor en ningún momento, en ninguno, por muy críticos que hayan sido en todos los que hemos hablado, ha estado desabastecido de ninguno de los productos. O sea que...
Javier. Sí, en nuestro caso, durante el COVID, el sector pesquero hizo un trabajo extraordinario afrontando todos los problemas que se nos venían encima. La flota de bajura iba y volvía en el día. Algunos no pudieron salir a pescar por el contagio de los tripulantes y los barcos se quedaban parados y demás. Pero conseguimos, si bien al principio se paralizó la cosa bastante, al cabo de pocos días, todos los que estábamos encerrados en casa empezamos a darnos cuenta que podíamos comprar esas maravillas, que podíamos cocinar en casa y el consumo en hogares creció considerablemente. La flota de altura lo pasó también muy mal porque estaban en medio del océano, no podían ir a puertos extranjeros como normalmente hacen para descargar sus capturas o para hacer el relevo de tripulaciones. Hubo gente que se quedó en barcos nuestros 6 meses, 7 meses, 8 meses y pasándolo realmente mal porque estaban pensando en su familia, lo que estaría ocurriendo en casa, etcétera. Pero bueno, y por otro lado, como el transporte de mercancías a través de contenedores, pues también se resintió por las limitaciones que había, todo eso afectaba. Pero bueno, al final yo creo que, como se decía, no faltó en nuestro caso pescados y mariscos a los que querían comprarlo. Por supuesto, durante la huelga de transporte la sufrimos igual que todo el mundo y nos causó grandes perjuicios a los pescadores que no podíamos transportar nuestro producto a donde fuera, ¿no? al punto de venta. Pero en general, como decían unos y otros, yo creo que la cadena en su conjunto se ha portado bien. Javier, voy contigo y empiezo contigo. ¿Qué están haciendo ante ese peligro de desabastecimiento, que yo creo que lo habéis puesto todos encima de la mesa? ¿Qué están haciendo las empresas de lo que es la industria pesquera, en tu caso, para evitar ese desabastecimiento? ¿Qué medidas toman? A las empresas nos tienen aburridos las instituciones europeas, en particular la Comisión Europea, con su situación, hasta tal punto que existe en general una sensación de frustración, de cabreo y lo que para mí es lo peor es de derrotismo en muchos casos, ¿no? Si viene el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero con ayudas al desguace, muchos dirían, me voy, no aguanto más a esta gente. Porque algunos pueden quedarse pescando en nuestras aguas y en las aguas de la Unión Europea, otros lo hacen en aguas de terceros países, los que pescan fuera en un momento dado podrían abanderarse en terceros países, pero los que están aquí no. Bueno, y ese toque de atención a la Comisión Europea, estos mensajes que son reales, no son exageraciones, se los venimos trasladando desde hace ya mucho tiempo a la Comisión, pero como decía antes, poco caso nos han hecho por esa obsesión que tiene medioambiental. Y como decía un alto funcionario de la FAO ya jubilado, parece que la Unión Europea lo que quiere es exportar su deuda ambiental, siendo los más buenos del mundo desde el punto de vista ambiental, y que sean otros los que contaminen, que sean otros los que sobreexploten. Da igual, luego los vamos a importar y lo vamos a comer aquí. Pero dicho esto, la forma que mejor tenemos para conseguir que haya cantidad de especies es haciendo una buena gestión pesquera, para que haya más poblaciones o que estén en rendimiento máximo sostenible, es decir, sacar el máximo provecho de lo que nos ofrecen nuestros mares y océanos, pero permitiendo la regeneración en el futuro. Y yo creo que eso lo estamos cumpliendo de sobra, por los datos que yo citaba antes. El 99% de las poblaciones de peces del Atlántico Nordeste que están gestionados exclusivamente por la Unión Europea se encuentran ya en rendimiento máximo sostenible. Bueno, pues eso, por un lado, y por otro lado, el trabajo conjunto en que se hace en los puertos, ya sea por la concesión de las lonjas de las cofradías, de las organizaciones de productores, junto con los comercializadores para conseguir que ese producto llegue en las mejores condiciones. Y eso yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, adaptando la oferta a lo que necesitan los consumidores, que son muy diferentes a lo que teníamos hace 15 o 20 años. Felipe, ¿qué estáis haciendo por parte de la distribución, vuestras empresas, para evitar ese desabastecimiento? ¿Qué medidas especiales se están tomando? Bueno, yo creo que la medida fundamental que se está adoptando es la del diálogo y la toma de decisiones conjunta con los proveedores, ¿no? Al final, esto es un problema compartido en toda la cadena agroalimentaria
y en muchas ocasiones, bueno, son los propios proveedores los que tienen la capacidad de darnos bueno, pues la solución, las alternativas cuando hay escasez de producto, o para nosotros algo que es tremendamente valioso, que es anticiparnos los problemas que pueden venir, ¿no? Porque al final la labor de las empresas de distribución alimentaria es también casar esa información que llega de origen, estimar de alguna forma cuál es la situación que nos vamos a encontrar en relación con los productos que vamos a ser capaces de incorporar en las tiendas, en el surtido, pero también tener la mirada muy puesta en las tendencias de consumo, en el comportamiento del consumidor y en esto pues lo que hay a día de hoy es una incertidumbre bastante grande también, porque bueno, pues debido a los altos precios conocidos por todos, pues está habiendo cambios de comportamiento en el consumidor, hay caídas en volumen en determinados productos desde primeros de año que preocupan bastante. Y claro, al final la labor que tenemos entre todos es casar de alguna forma esa situación en origen, esa situación que tiene que ver con las cadenas de producción, con la situación que hay también en relación con el consumidor, en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo y los hábitos de compra de cada uno de nosotros, para intentar tomar las mejores decisiones e intentar, bueno, pues seguir siendo competitivos en un entorno como es el de la distribución alimentaria, extremadamente competitivo, donde el consumidor, si no le gusta lo que le ofreces, lo tiene tan fácil como cruzar la calle o andar 50 pasos un poco más abajo y comprar los productos de alimentación y de gran consumo en el establecimiento de un competidor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para mí ese diálogo, ese funcionamiento conjunto y remar juntos con visión de cadena todos los operadores, yo creo que es la única vía para poder estar preparados ante cualquier problema que pueda venir. Paloma, hay quienes piensan o exigen incluso la relocalización de las producciones para tratar de asegurar esa soberanía alimentaria que también se ha comentado. ¿Tú crees que es posible eso en España? ¿Están orientándose las empresas en ese sentido a producir localmente o cómo lo veis vosotros desde FIAP? Bueno, yo creo que habrá de todo, ¿no? Somos un sector con muchísima industria y pues cada empresa tendrá su estrategia de cara al futuro, pero yo creo que en general las claves las ha dado Felipe. O sea, yo creo que más allá de una deslocalización o relocalización, la clave está primero en anticiparse, saber muy bien cuáles son todos los factores críticos, productos y no productos. Lo segundo, una visión holística de cadena. Está claro que esto nos toca a todos, desde la producción primaria hasta el último eslabón, la distribución, incluso el consumidor, hablar con todos, acordar y conocer un poco los problemas de cada uno de los eslabones, y luego una importantísima colaboración público-privada sin la cual no vamos a poder solucionar los problemas, ¿no? Y aquí es muy importante también tener en cuenta una legislación adecuada, exigente pero cumplible. Tenemos últimamente unas legislaciones muy difíciles de llevar a cabo, con medidas que hacen cambiar los modelos de negocio radicalmente, con unos costes elevadísimos que en algunos casos son totalmente evitables, no son innecesarios. Y esto, unido a las situaciones que hemos tenido, pues está haciendo que haya empresas que tengan incluso que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un conjunto de aspectos que hay que tener en cuenta, pero que la clave la ha dado Felipe. Así conocer muy bien la cadena, que yo creo que los representantes de la cadena la conocemos bastante bien. Muchas gracias. Alejandro, ¿qué papel juega la transformación digital en todo esto que estamos hablando en el mundo vuestro de las cooperativas agroalimentarias en España? Pues, hombre, son piezas clave, yo creo. Además, es probable... ¿En qué situación estamos también? Quizás Sí. por ayudar en la pregunta. Es posible que el resto de compañeros de mesa, ¿no? la parte más industrializada o la parte de la distribución, pues la digitalización ya es prácticamente un concepto superado, pero sí que es verdad
que en el sector agrícola y ganadero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces nosotros la verdad que creemos profundamente en ello y creemos en que la digitalización va a ser plenamente necesaria porque toda la información que vamos a tener y todo el procesamiento de datos a través de una gestión digitalizada es lo que nos va a permitir tomar nuevas decisiones de producción y cambiar modelos que hasta ahora funcionaban pues de una manera, por decirlo de algún modo, algo más arcaica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que está ahora mismo en debate y que tenemos encima de la mesa es la implantación del cuaderno digital de explotación. Lo habréis oído y ahora mismo pues, es el trending topic del sector agroalimentario. Va a empezar a funcionar casi ya, ¿no? Para algunas obligaciones y para algún tipo de explotaciones en septiembre y el resto de obligaciones en enero. Si bien es un reto y cabe la tentación, decía el otro día nuestro presidente, de haberse puesto delante de esta obligación y haberse enfrentado a esta obligación legislativa del Ministerio, que era una tentación, nosotros pues hemos preferido optar por tomarlo como una oportunidad porque creemos que lo es y porque además ese flujo de información que vamos a obtener a través de ese cuaderno donde se van a registrar todas las prácticas y los insumos que se aplican y demás, yo creo que va a ser muy importante. Nosotros además como organización tenemos algunos proyectos particulares de digitalización como el de cooperativas digitales y sostenibles. En fin, nosotros creemos profundamente en que esto es ya no solo el futuro, sino el presente y una de las herramientas para que el sector agrícola y ganadero y particularmente las cooperativas tengan el lugar que tienen que tener en la cadena y sigan funcionando como hasta ahora. Ricardo, yo te añadiría lo de cómo garantizar la soberanía alimentaria, algo que me parece básico, y es que tanto las instituciones europeas como en nuestro caso el Gobierno de España y los gobiernos de otros Estados miembros consideren de verdad a este sector agroalimentario pesquero, consideren un sector de verdad estratégico y que nos cuiden. Y que nos cuiden significa que nos den un tratamiento fiscal beneficioso, que nos pongan las menos trabas y burocracia posible para poder realizar nuestro trabajo, que nos faciliten la vida, que sean conscientes de la importancia que tenemos para la alimentación, para la generación de empleo y riqueza, para todas estas cosas que ya hemos hablado y que dejen de ponernos trabas, porque es que cada día, cada semana que pasa tenemos una traba más. Y eso es lo que hace que la gente al final acabe con esa sensación de derrotismo. Y tenemos que darle la vuelta a la situación, porque tenemos un sector en su conjunto cojonudo y que se merece todo el respeto del mundo y el seguir trabajando, porque los esfuerzos que se hacen en el campo, en la ganadería, en la pesca, en la distribución en general, son impresionantes. Y eso hay que valorarlo. Y la mejor forma de valorarlo es dándonos cariño en vez de tanta traba. Sí, la parte de digitalización, Javier, entiendo que en los barcos está avanzando y es una realidad, pero ¿tiene sus dificultades? ¿Se están solventando de forma correcta o cómo está el tema? El sector pesquero en general, aparte de ser un sector muy internacionalizado, es un sector potente tecnológicamente. Nuestros barcos, a pesar de que la media ya es bastante alta porque supera los 30 años de antigüedad, sobre todo los barcos más pequeños, los barcos de bajura, los barcos de altura y gran altura están en torno a los 20 años, pero están continuamente incluyendo los equipos que van surgiendo, que van vendiéndose en el mercado y que mejoran la selectividad, la localización de especies, la energía, la eficiencia energética, etcétera. Y la digitalización, pues también, nosotros desde hace ya mucho tiempo las capturas todos los días a través del diario electrónico de a bordo tenemos que comunicar nuestras capturas a la Secretaría General de Pesca y al final eso es un ordenador a bordo con un software que tienes que rellenar la información. Tenemos un sistema de seguimiento por satélite de todos los barcos. La comunicación por satélite es algo que, por supuesto, la flota de altura y gran altura ya la tenemos hace tiempo, pero que en la flota de bajura también se está metiendo poco a poco. Ahora ya el nuevo reglamento de control sobre el que se ha llegado a un acuerdo en el trílogo hace poco y que se aprobará a final de año y entrará en vigor el año que viene, pues va a incluir en determinadas modalidades cámaras a bordo, donde habrá posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para conocer qué especies son las que se están capturando y luego desembarcando. En fin, que la digitalización es una realidad. Por supuesto, se puede seguir avanzando,
pero ahí yo puedo decir que estamos bastante avanzados. De hecho, tenemos incluso proyectos de telemedicina. Ahora se ha financiado con el plan de recuperación y transformación, se ha financiado un proyecto de telemedicina donde a bordo del buque con un maletín, como pueden llevar las Fuerzas Armadas en sus operaciones en terceros países, llevan una serie de equipos médicos y que con la comunicación satelital, en caso de enfermedad, en caso de infarto, que de hecho se ha salvado ya alguna vida, se comunica con un centro hospitalario, en este caso concreto era en Vigo, y el médico le está ocultando y viendo al paciente, al tripulante, cómo está. Bueno, pues al final todo eso es fruto de la digitalización y de la nueva tecnología. Voy a dejar la última que tenía para el final y voy a pasar a hacer tres preguntas que han entrado por el chat. La primera para Paloma. Bueno, se la lanzo a Paloma, pero podéis contestarla también Alejandro y Felipe. Dice Facundo Pérez, dice, el 9 de junio se publicó el reglamento sobre la importación de materias primas procedentes de zonas deforestadas. Entre los productos afectados tenemos la soja, ingrediente esencial para los piensos. ¿Te consta, Paloma, que se haya realizado un estudio de impacto económico sobre la cadena de suministro por parte de la Comisión Europea? No, creo que no. Yo no tengo ese documento de impacto económico. Hemos trabajado mucho en el reglamento, no solo la soja, están afectados otros productos por el reglamento de deforestación, pero la evaluación de impacto a nosotros por lo menos no nos la han hecho llegar. Como dice Javier, estos trámites se los saltan, yo creo. Yo en esto, Ricardo, este reglamento también lo hemos trabajado mucho en la casa. Como dice Paloma, si hay un estudio de impacto, no lo conozco. Y además también podemos decir, sin ánimo de ofender, que los últimos estudios de impacto que vamos viendo de algunas normativas que pretende sacar la Comisión, como el de sistemas alimentarios sostenibles y demás, cuando los publican casi es mejor que no los publicaran, ¿no? Se produce una contestación enorme porque los estudios no tienen la calidad suficiente, no abordan datos suficientes y demás. En el tema del de deforestación, yo sí que puedo aquí romper una lanza por el trabajo que ha hecho el sector. Uno de los sectores o de los productos que está incluido es la carne de vacuno, porque se considera que allí en los países de los que podemos importar vacuno, en la Unión Europea, se produce deforestación ligada a cambios de uso de la tierra para la instalación de explotaciones bovinas, y esto se va a traducir no solo en unos requisitos de entrada de esa carne, que en principio pues contra eso casi nadie tendría muchos problemas, ¿no? En decir que dificultamos un poco la entrada de un producto que compite con el nuestro, pero claro, es que la legislación es horizontal y tanto lo que afecta a lo que entra también nos va a afectar a nosotros. Entonces, por ejemplo, pues se va a poner un caso de instauración de sistemas de diligencia debida para demostrar, por ejemplo, que un vacuno producido en España no se alimenta con materias primas procedentes de la deforestación. Provacuno sí tiene, por ejemplo, un estudio aproximado que hizo a través de Manuel Lainez del impacto, y estábamos hablando, si no recuerdo mal, porque lo digo de cabeza, de más de 20 céntimos por kilo de carne el impacto que podía tener, ¿no? Entonces, impactos sensibles si se llega a implantar tal y como está previsto. Lo que pasa es que no tiene sentido alguno que sean los propios sectores quienes tengan que hacer la evaluación de impacto, porque es que el regulador está obligado a hacer una evaluación de impacto que no suele hacer, y como ha dicho Alejandro, que estoy totalmente de acuerdo, cuando se hace al final es peor, porque te da una evaluación de impacto irreal que no se justifica con las medidas que se imponen, y la verdad es que eso es un tema clave para luego hacer una regulación. Además, lo que ocurre a menudo en el proceso legislativo en Europa, en Bruselas, es que en el caso de que en los que sí se hace evaluación de impacto por parte de la Comisión Europea, claro, luego en la propuesta de la Comisión sigue una evolución, un trámite, en el Parlamento se opina, se abre el trílogo, se negocia, y al final, en muchas ocasiones, el resultado final de esa normativa pues se parece a la propuesta de la Comisión como un huevo a una castaña. Ahora tenemos un ejemplo muy cercano, que es el de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que salió de la Comisión como una
directiva que aplicaba solo a las compras a los agricultores y que en el Parlamento pues se decidió extender a todo el ámbito de la cadena agroalimentaria, fuera quien fuera tu proveedor, ¿no? Pues la evaluación de impacto de ese resultado final de esa directiva nunca se hizo. Se aprobó esa directiva en esos términos con una evaluación de impacto que se había hecho con otros objetivos o con una propuesta que decía otra cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final en la Comisión de Comercio, Competitividad y Consumo de COE hemos tratado mucho este tema y lo llamamos un poco la necesidad de mejorar la calidad institucional. Al final tenemos normas pues que no responden a los objetivos iniciales por los que fueron propuestas y luego a la hora también del proceso legislativo hay normas hoy por hoy publicadas en el BOE que es que cuesta un montón entenderlas, interpretarlas, aplicarlas y oye, los que estamos aquí en esta mesa defendemos a los que trabajan por cumplir la ley, no a los que están pensando en cómo se la saltan y esos cuando se ponen a leer una nueva norma normalmente encuentran una cantidad de problemas grandísima para poder aplicarla, ¿no? La propia ley de la cadena que habéis comentado antes, si alguien se la lee en detenimiento, en el régimen sancionador hay una práctica como sancionable en el régimen sancionador que no está recogida en el articulado y que a la vez aparece como sanción grave y como sanción muy grave, la misma práctica, con lo cual yo no sé quién tenga que aplicar esa ley o multar por esa práctica, no sé qué criterio se va a coger, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy cercano y muy evidente de lo que denunciamos en relación con la calidad legislativa. Y pasa en Europa, pero pasa a nivel nacional y pasa a nivel de comunidades autónomas. Si ponemos otro ejemplo, que es todo el tema de los envases, la evaluación de impacto que se ha hecho, como dice Felipe, de la inicial a lo que hace en la legislación no tiene nada que ver. Y si nos vamos a las comunidades autónomas ya, increíble, o sea, totalmente. Aquí la pregunta bomba que lanza Miguel Ángel Mainar, no os vais a atrever a contestarla, pero bueno. Dice Miguel Ángel, Josep Pucheu ha manifestado no creer en la ley de la cadena. ¿Qué piensan el resto de ponentes? Yo sí me atrevo. Nosotros sí creemos en la ley de la cadena, siempre es mejorable, está claro, pero la ley de la cadena al final lo que busca, aunque no lo consiga al 100%, creo que se ha mejorado sustancialmente, es un equilibrio en todos los eslabones de la cadena y yo creo que ha ayudado. Dicho esto, tiene aspectos de mejora muy, muy importantes y de redacción, como por ejemplo el concepto de coste efectivo de producción que creemos que genera, tal y como está redactado, no porque estemos en contra del concepto en sí mismo, sino porque está redactado de forma que establece o crea una inseguridad jurídica muy, muy alta, ¿no? Entonces, hay cosas mejorables, por supuesto, pero creo que fuimos en España pioneros en esta legislación, creo que ha ayudado mucho a mejorar. Creo que todavía queda camino por recorrer, pero yo creo que es una legislación muy adecuada para la cadena entera, ¿eh? Yo creo que... Dale. Venga, gracias, Felipe. Yo también me atrevo a contestarla. Yo creo que con los objetivos, vamos, muy en línea con lo que ha dicho Paloma, no podemos no estar de acuerdo con los objetivos de la ley de la cadena. Sería imposible, ¿no? Yo creo que todos estamos alineados. Creemos que además, desde que surge la ley de la cadena en la pasada década hasta ahora, el avance progresivo ha sido muy importante en contractualización, en hacer unas relaciones comerciales más estables, en terminar con algunas prácticas que se estaban produciendo, eso es verdad, pero claro, si hablamos de las últimas modificaciones, particularmente esta de finales del 21 con el tema de los costes efectivos de producción que ha nombrado Paloma, pues quizás el medio que se ha tratado de usar no ha sido el correcto porque es muy difícil que esto se pueda aplicar tal cual. Es muy difícil que el BOE o que la normativa cambie el funcionamiento de fijación de los precios o el funcionamiento de un mercado que se rige por un sistema de oferta y demanda, no en España, sino a nivel internacional. Entonces, los objetivos pues los compartimos plenamente, pero es verdad que el mecanismo de acción quizás no haya sido el más depurado o el mejor para que todo acabe funcionando finalmente. Yo me atrevo también, agradezco la pregunta a Miguel Ángel, que como buen periodista pues le gusta incidir en los temas clave, y le saludo desde aquí. A ver, yo
prácticamente de acuerdo al 100% con Alejandro y con Paloma. Yo creo que la ley de la cadena, las organizaciones que estamos aquí la hemos defendido siempre, la hemos apoyado en el momento que se amplió. Convivíamos razonablemente bien en el texto que se aprobó o que entró en vigor en el año 2013, que, como decía Alejandro, pues vino bueno, pues a ayudar a reconducir determinadas prácticas que se consideraban desleales, pero luego por el camino se cruzó, en primer lugar, la modificación que se mandó en febrero de 2020 por parte del Gobierno al BOE directamente por Real Decreto Ley sin diálogo con ninguna de las partes, que en nuestra opinión, bueno, pues vino a complicar toda la operativa de cumplimiento de la ley, y que luego además sufrió una segunda modificación para transponer los principios de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales aprobada en Bruselas, que en nuestra opinión es bastante peor que nuestra ley de la cadena, por injusta y por sentar un precedente de que las prácticas desleales solo pueden tener una única dirección, ¿no? Que solo las puede cometer el que compra, cuando realmente representamos a empresas que compran y que las sufren, con lo cual se nos quedó muy coja esa directiva y nos gusta más el principio de la ley de la cadena de que lo que es desleal independientemente quién lo cometa y contra quién y el tamaño que tenga y su posición que ocupe en la cadena. Lo que consideremos que no es leal, lo haga quien lo haga, ¿no? A partir de ahí, lo que estamos teniendo ahora es grandes problemas, como decía Paloma, para tener seguridad jurídica en su aplicación, ¿no? Y estamos demandando desde que se aprobó el texto a la AICA un documento de recomendaciones, de directrices, de preguntas y respuestas. Además, hay un ejemplo muy positivo en la propia casa, en el Ministerio de Agricultura, que es el FEGA, que está absolutamente acostumbrado a realizar, bueno, pues responder consultas sobre las normativas que publican y establecer recomendaciones, criterios de aplicación, porque hoy por hoy lo que tenemos es una dificultad enorme para poder cumplir, saber cómo cumplir con los preceptos. Hemos preguntado en despachos de abogados, hemos preguntado en la CNMC, hemos preguntado en la propia AICA y nadie nos dice cuál es la forma de cumplir y estar tranquilo con esa ley, porque, como decía al principio, representamos a empresas que lo que quieren es cumplir la ley, no saltársela, ¿no? Y ahora tenemos además la complicación adicional que genera otro coste más en plena escalada inflacionaria, que es el tema de la obligación de registrar los contratos con productores primarios en el registro de la AICA, ¿no? Una información que se va a generar ahí en un depósito de la Agencia de Información y Control Alimentarios, de la que, bueno, pues tenemos muchas dudas de cómo poder hacer en la operativa, cómo poder hacer compatible esa subida de documentación a la AICA, teniendo en cuenta que hay un precepto que implica que esos contratos o cualquier modificación de esa plantilla o de ese contrato, que en muchos productos se hacen a diario, se tiene que hacer antes de la entrega de la mercancía, ¿no? Con lo cual esto, por ejemplo, obliga a un asentador de Mercamadrid a registrar en el registro de la AICA cualquier modificación, cualquier venta que haga de más de 1.000 euros antes de que ese producto llegue a su destino. Y muchas veces el comprador está en el propio mercado y la mercancía hace 500 metros. En ese tiempo récord tiene un asentador de Mercamadrid que volcar los datos de esa operación a la agencia, ¿no? En nuestro caso, pues son empresas con grandísimo volumen que bueno, pues van a tener que contratar personas hoy por hoy únicamente dedicadas a subir información y contratos a la agencia, ¿no? Nos parece un coste, más burocracia en el peor momento, teniendo en cuenta además que el porcentaje de la información que se va a subir a la AICA y que va a ser finalmente utilizada va a ser muy pequeño, con lo cual la ecuación valor-esfuerzo en este caso a nosotros no nos sale por ninguna. En cualquier caso, pues estamos trabajando con las empresas en la AICA para automatizar ese proceso en la medida de lo posible y reducir al mínimo ese coste, esa nueva obligación, para que, como siempre, pues el consumidor no sea el que vía precio note estas nuevas normativas que generan nuevos costes para los operadores de la cadena. Nos quedan 10 minutos. Javier, no sé si querías añadir algo en la ley de la cadena. Si no, tengo dos preguntas de Íñigo Inchusta. Muy brevemente, simplemente, tenemos tantos frentes abiertos en el mundo de la pesca que a la ley de la cadena alimentaria le hemos dedicado muy poquito tiempo. Y muestra, bueno, para mí es
una cadena, una ley que ni fu ni fa para nosotros, es que ninguna de las 42 asociaciones de armadores que tenemos, de más de 800 empresas, nos han dicho nada, ni en positivo ni en negativo. O sea que... Pues eso significa algo. Gracias, Javier. Tengo 2 o 3 preguntas de Íñigo Inchusta de Radio Nacional para Asedas y FIAP. Para FIAP me dice, Paloma, si te puedes acercar al micro cuando respondas, que debe tener algún problema de sonido. Pero bueno, decía que se acaba de conocer el IPC en la tasa interanual del 12% esta mañana. ¿Cómo veis cada uno la evolución que está teniendo el IVA y la parte agroalimentaria? Y en el caso de Felipe, le pregunta cómo está afectando esto a los hábitos de consumo en determinados alimentos y qué productos han sufrido bajadas. Entonces, si queréis, Felipe y Paloma, Paloma y Felipe. Venga, Paloma. Empiezo yo, no hay problema, no hay problema. Sí. Bueno, pues nada, gracias Íñigo por la pregunta. Yo creo que el otro día en la penúltima reunión del Observatorio de la Cadena, si no recuerdo mal, se presentó por parte de Kantar, que son los que realizan el panel de consumo alimentario para el Ministerio de Agricultura, una presentación que para mí fue muy relevante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ahí explicaban que en la cesta de productos de alimentación y gran consumo que ellos, digamos, monitorizan para elaborar en 12.000 hogares, si no recuerdo mal, su estadística, los precios de la alimentación se habían incrementado, a ellos les salía un 18%, ¿no? Era una época en la que estaba el IPC en el 16 y pico, con lo cual, bueno, pues bastante afinado lo que le salía también a la gente de Kantar. Y en esa misma presentación lo que explicaban era que, sin embargo, el gasto en alimentación se había incrementado tan solo un 6%. Eso quiere decir que el consumidor, cuando va a las tiendas, tiene capacidad de encontrar distintos productos con los que conformar su compra, satisfacer sus necesidades y de alguna forma suavizar esas subidas de precios de alimentación tan grandes que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Ya me gustaría a mí que mi banco me diera a elegir entre la hipoteca que me sube un 18 o la que me sube un 6, a mí y a cualquiera de vosotros, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es muy importante y eso es fruto de esos cambios de hábito que está teniendo el consumidor. Evidentemente, pues eso no es una buena noticia porque el consumidor puede seguir adquiriendo productos de alimentación y puede seguir teniendo garantizada una alimentación sana, saludable, productos frescos, etcétera, pero evidentemente pues está sustituyendo unos productos por otros y eso, según para qué productos, sobre todo para los sustituidos, pues puede suponer un problema en la cadena, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los trasvases de consumo de unos productos a otros pues son los tradicionales en estos casos, ¿no? En los que es muy curioso que, digamos, también lo dijeron en la presentación los de Kantar, que los productos que más sufren o que más bajan en volumen son la clase media, ¿no? De los productos. Es muy curioso, en épocas de crisis suben las ventas de los productos de primer precio, pero también suben las ventas de los productos premium, ¿no? Da un poco la sensación de que hacemos la compra intentando ahorrar y al final, cuando ya hemos terminado, decimos, y ahora con todo lo que ahorré me voy a pegar un capricho, ¿no? Bueno, esto es casi una broma, ¿no? Pero es verdad que es difícil por enseñas ir viendo producto a producto, pero sí que, bueno, pues en algunas carnes, pues evidentemente la opción de elegir entre unas de un precio y otra, pues es evidente y está habiendo algo de trasvase de volumen de las que tienen mayor precio a las que tienen menos. Paloma. Poco más que añadir, la verdad lo ha comentado perfectamente Felipe, simplemente decir que hasta ahora el incremento de costes que han ido teniendo las empresas y es toda la cadena, además, no solo en el eslabón de la industria, se ha amortiguado al final un poco toda la subida de precios porque las empresas han ido poniéndoselo en margen. Un porcentaje alto ha ido con cargo a los márgenes de las propias compañías y esto ha amortiguado un poco.
Vamos a terminar con la última pregunta, nos quedan 5 minutos. Os pido brevedad. ¿Creéis que estamos, os la lanzo a todos, ¿creéis que estamos ante el final de esta crisis, vamos a llamarla así, o aún quedan unos meses o algún año para poder estar tranquilos, o quizás nunca vamos a poder estar ya tranquilos? Paloma. Pues no lo sé, la verdad, porque como vamos de susto en susto, yo no puedo asegurar que esto esté acabando, no lo sé. Yo lo que sí creo que tenemos que trasladar es, primero, tranquilidad al consumidor. Creo que a lo largo de la jornada ha quedado claro que el suministro al consumidor en ningún momento se ha visto afectado en momentos muy, muy críticos, con lo cual a partir de ahora creo que eso puede dar la tranquilidad y seguridad total al consumidor. Y luego, en cuanto a las empresas de toda la cadena agroalimentaria, pues lo que hemos venido diciendo también, tenemos que estar alertas continuamente, preparados, anticiparnos, hablar mucho con todos los eslabones entre nosotros y, por supuesto, también con la administración. Javier. Los pescadores / armadores, desde luego, no podemos estar tranquilos. Hay que estar siempre en alerta por lo que nos pueda venir de Bruselas y lo que nos pueda venir de aquí. Y defender nuestros intereses. Lo que sí es seguro es que van a seguir realizando su actividad de forma responsable, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, intentar cumplir las normas que a veces son imposibles de cumplir, esas que nacen de ahí de Bruselas, y llevando, gracias al resto de eslabones de la cadena comercial, estos maravillosos productos a nuestras mesas para que sigamos siendo felices. Muchas gracias, Javier. Te dejo para el final, Felipe. Alejandro. Pues muy brevemente, no sé si es el final de la policrisis que denominan algunos, pero no me queda nada. Perdona. Está claro que no podemos dar por sentada la seguridad alimentaria, pero bueno, tenemos la enorme fortuna de tener un sector y una cadena muy profesional, muy preparada, y yo creo que ante esos ruidos de renacionalización y de especulación y titulares, pues tenemos que responder con la estructuración, con la estructura que tenemos, profesionalización, etcétera. Y nada más. Y terminas tú, Felipe, por la parte... Te he dejado para el último por la distribución. No te tengo manía. No hay problema, no hay problema. No, bueno, yo creo que un poco lo que se ha dicho, ¿no? Bastante incertidumbre, es muy complicado saber lo que va a pasar. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a ir solapando unas crisis con otras, con lo cual en alerta, como decía Javier, por lo que pueda venir. Una sensación muy rara con comportamientos, cambios de hábito del consumidor, como decía al principio, pero luego intenta reservar un restaurante en Madrid el sábado para comer con tus padres, a ver si encuentran mesa, ¿eh? No sé si es el tema del ahorro, si es el tema que todavía queda algo. La verdad es que no soy experto en esto. Lo que leo es que parece que el ahorro está cerca de acabarse, pero no lo sé. Y luego, bueno, pues previsiones nosotros no hacemos, ¿no? Yo había hace poco un estudio de la Caixa que vi en relación con el IPC, la inflación y demás, que decía, bueno, se atrevían a calcular cuál iba a ser el IPC e incluso el IPC de alimentación a final de año, y ponía una coletilla si no ocurre nada extraño de aquí a final de año, con lo cual es la coletilla que dice esta previsión no se puede cumplir porque algo pasará, ¿no? Con lo cual lo dejo ahí. Yo creo que yo quiero ser optimista y quiero que de esta, bueno, pues hayamos cogido grandes aprendizajes todos y estemos todavía mucho más preparados si es que no lo estábamos ante lo que pueda venir, y intentar, bueno, pues que el consumidor dentro de muy poco note mucha más normalidad de la que tenemos hoy en relación con los precios. Pues muchas gracias. Con puntualidad británica, Javier, 11:59. Terminamos esta jornada agradeciéndoos vuestra participación, también la de Josep y la de todos los que han asistido a la jornada, dando las gracias también a los patrocinadores del GIS, del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad, Altech Spain, Banco Sabadell, Eurosemillas, Foro Interalimentario, John Deere, y por la parte de los socios a ADESA, Cajamar, Capsa Food, Cetarsa,
Consum, Cobap, Encesa, Floret, Hispatec y más de agroalimentaria, Interolio, Mercadona, Seresco y Farmfires. Gracias de nuevo a todos y esto ya me están llegando mensajes del interés de la jornada, lo colgaremos en los periódicos, pero yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y que habría gente que tendría que tomar bastante nota. Ya sabéis a quién me refiero. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias. Adiós. Un placer, muchas gracias. Saludos. Adiós.